Alfa que producen las células beta, insulina y amilina. Que no, el libro no habla mucho de su función, más que inhibe en algún momento la insulina, la producción de insulina y glucagón. Muy bien. Las células delta, somatostatina, que nosotros lo estuvimos viendo más a nivel del hipotálamo, y las células PP que producen polipéptido pancreático, de los cuales los más importantes son la insulina y el glucagón. El principal efecto de la insulina es ser hipoglucemiante, es decir, disminuir la cantidad de glucosa que hay en el torrente sanguíneo. Nosotros cuando consumimos un alimento rico en glucosa, tenemos glucosa en sangre. Eso es el estímulo para que la insulina se libere de las células beta de los islotes de Langerhans, ¿sí? Ahora, esta insulina tiene que ir a actuar sobre sus células diana. Encuentra su receptor en sus células diana. ¿Cuáles son los tres principales tejidos donde la insulina va a actuar? Hígado, tejido adiposo y músculo. Esos son, o sea, la insulina prácticamente actúa sobre todos los tejidos, pero en mayor concentración hígado, músculo y tejido adiposo. ¿Qué tejido no necesita de insulina para guardar o captar glucosa? Todo lo que sea el cerebro del sistema encefálico. ¿Por qué? Porque imagínense si a un diabético le falta insulina, ¿cuánto más va a sufrir el cerebro de ese pobre diabético? Entonces, el sistema nervioso no necesita de tanta insulina para captar glucosa. Ok. Cuando se capta la glucosa, ¿cómo se guarda la glucosa, especialmente en el hígado y en el músculo? Como glucógeno, ¿sí? Como glucógeno. Es decir, que la insulina es como una hormona que ahorra, que guarda glucosa para después esta glucosa poder utilizarse posteriormente como energía, ¿sí? El glucógeno cuando se degrada se libera entonces la glucosa y por ende la energía. Solamente que nosotros tenemos una alimentación alta, muy alta en glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Hasta un cierto monto, hasta un cierto punto nada más, el músculo y el hígado pueden guardar la glucosa. Cuando estamos hablando en reposo, cuando es en una actividad física es diferente porque se gasta la reserva de glucógeno. Pero en reposo se guarda, pero no se guarda todo. Si el exceso, o sea, si ya se guardó lo que pudo guardar el hígado ya guardó de glucosa y lo que pudo el músculo ya guardó de glucosa y seguimos en reposo sin gasto energético, ¿qué va a pasar con ese exceso de glucosa? Se va a convertir en triglicéridos, ¿qué tal? Y guardarse como tejido adiposo, ¿sí? ¿Cuánto más o menos es la vida de la insulina en sangre? ¿Cuánto tiempo dura aproximadamente? Apenas 6 minutos. La insulina en sangre apenas dura 6 minutos. Una vez que se libera del páncreas, durante 6 minutos hace su trabajo. Ahí alcanza su pico y luego hay una enzima llamada insulinasa, la insulinasa que degrada la insulina en sus receptores y ahí termina la acción de la insulina. En aproximadamente 15 minutos es toda entre que se libera, actúa y se vuelve a degradar. Y luego se eliminan sus partículas, ya sea por materia fecal o ya sea por, a nivel urinario. ¿Sí? Entonces esa es más o menos la sobrevida un poco de la insulina. Ahora vamos a ver un poco repasito. Entonces, la insulina sobre los carbohidratos, guarda carbohidratos. La insulina sobre el tejido adiposo genera más grasa a partir de carbohidratos y a nivel de las proteínas, la insulina también aumenta la captación de aminoácidos. ¿Para qué? Para producir más proteínas. Entonces, es como si fuese que la insulina es una hormona que crea energía, una hormona anabólica, ¿sí? Crea la energía para después ser utilizada. Dejen de jugar.
Ahora, vamos a ver su hormona contraria, ¿sí? Su hormona antagónica, que es el glucagón. La principal función del glucagón es liberar glucosa, o sea, es una hormona hiperglicemiante. ¿Cuándo este glucagón va a actuar? Cuando el cuerpo esté con pequeñas cantidades de glucosa en sangre. Cuando ya falte glucosa en sangre, en periodos entre comidas o en periodos en ayunos prolongados o en un periodo de una actividad física muy extrema y se necesite glucosa para generar energía, entonces es el glucagón el que va a estimular esa liberación de glucosa para que pueda degradarse como sustrato energético, ¿sí? Entonces, vamos a ver cada una de las funciones que tiene el glucagón sobre lo que es el aumento de los diferentes macronutrientes, especialmente de la glucosa. Acá está mal escrito, glucogenólisis. ¿Ustedes recuerdan lo que es la glucogenólisis? Genólisis. ¿Y la glucólisis? Muy bien. Entonces tenemos 4 términos que vamos a diferenciar. Vamos a diferenciar. Muy bien. Glucogénesis entonces es formación de muy bien. La glucólisis, degradación de ¿degradación de qué? De glucosa. Y la glucogenólisis, y la gluconeogénesis, acá, en la glucogénesis es formación de glucógeno a partir de glucosa, ¿sí? Y la gluconeogénesis es formación de glucógeno a partir de ácidos grasos o aminoácidos. En el primero y en el último tenemos formación de energía, ¿sí? Y tanto en la glucólisis como en la glucogenólisis tenemos la liberación de energía. Entonces, ¿qué es lo que hace el glucagón? Dice descomposición de glucógeno hepático. Ahí está mal escrito. Glucogenólisis tiene que ser, ¿sí? Entonces, una de las funciones es
la degradación. ¿Para qué? Para liberar energía. Y dice aumento de la gluconeogénesis, o sea, formación de glucógeno a partir de ácidos grasos y a partir de aminoácidos. ¿Sí? Esas son las dos funciones en cuanto a la formación de glucógeno que tiene el glucagón. Vamos a ver el primero, el aumento de lo que es la glucogenólisis, ¿no? Entonces, degradación de glucógeno. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? El glucagón también es una hormona que necesita de receptores. En este caso, ¿dónde van a estar sus receptores principales? A nivel del hígado. ¿Sí? Vamos a ver un poquito cómo actúa a nivel del hígado. Entonces, una vez que el glucagón se une a su receptor, está toda la cascada enzimática que ya vimos de la activación del AMP cíclico que forma el segundo mensajero, que es, o sea, mejor dicho, la activación de la adenilato ciclasa que forma el segundo mensajero, que es AMP cíclico, y que después forma la pKa. Entonces, el glucagón sigue esa estructura de formación de segundos mensajeros del AMP cíclico que va a hacer una serie de fosforilaciones, ¿sí? Una de las fosforilaciones más importantes es aquí a nivel del glucógeno, que va a convertir el glucógeno en glucosa 1-fosfato, ¿sí? Esa es una de las características más importantes para que se empiece a generar entonces la degradación del glucógeno para que finalmente podamos tener glucosa libre. ¿Por qué? Porque la glucosa fosfatada no puede ir a la sangre, tiene que ser glucosa libre. Entonces, se empieza la degradación del glucógeno para liberar la glucosa a la sangre y esa es una de las funciones principales en cuanto al glucagón. ¿Sí? Este es otro mecanismo que es a través de la fosfolipasa C. Nosotros estamos hablando de esto. El glucagón se une a su receptor, el receptor está unido a una proteína G que se activa la parte A, la porción A que activa la adenilato ciclasa forma AMP cíclico que activa a proteína quinasas A y una de las características de la proteína quinasa A es iniciar el proceso de la degradación de glucógeno para que haya glucosa libre en el torrente sanguíneo, ¿sí? Dice, esta secuencia de acontecimientos se desarrolla de forma amplificada. ¿Qué quiere decir? Que un estímulo va a generar muchas acciones enzimáticas. A ver. Acá dice, el glucagón aumenta la velocidad de absorción también de los aminoácidos. Ya del glucógeno, mejor dicho, del glucógeno que ya estaba formado, se va a degradar para liberar glucosa. Pero también el glucagón aumenta mucho lo que es la captación de aminoácidos para generar gluconeogénesis, formación de glucógeno a partir de otras sustancias y que este glucógeno a su vez se pueda volver a degradar para liberar la glucosa. La idea de formación rápida para todo el tiempo ir liberando glucosa hasta que la cantidad de glucosa en sangre sea adecuada. Una vez que consigamos niveles adecuados de glucosa en sangre, el trabajo del glucagón para por retroalimentación negativa, ¿sí? Eso es en cuanto a sus funciones entre lo que es la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Ahora, dice, hay otros efectos del glucagón que solo se manifiesta cuando este glucagón alcanza niveles muy altos en sangre, que son picos de hormonas. Así como teníamos picos de insulinas, también podemos tener picos de glucagón. ¿Qué es lo que va a hacer? Hay una lipasa de células adiposas. ¿Qué significa la lipasa?
es la enzima que degrada los ácidos grasos o el tejido adiposo, o sea, los ácidos grasos que están en el tejido adiposo. ¿Qué hace la insulina? La insulina inhibe a esta lipasa. La insulina inhibe la degradación de grasa. La insulina lo que hace es aumentar la formación de grasa. Entonces, ¿qué va a hacer el glucagón? Lo contrario. Este glucagón estimula la lipasa para que la lipasa se degrade, se libere el ácido graso, también pueda ir al hígado a formar más gluconeogénesis para la formación y liberación posterior de esta glucosa. ¿Sí? Entonces los triglicéridos, porque recuerden que los ácidos grasos se guardan en forma de triglicéridos. Entonces esto es lo que se va a degradar para ir hasta el hígado para formar nuevos conjuntos de glucosa. ¿Sí? Dice, además inhibe el depósito de triglicéridos en el hígado, evitando que los hepatocitos capten ácidos grasos de la sangre y haya otra disponibilidad en el organismo. La idea es centrarlo para que pueda ser mayor la liberación posterior. ¿Cuánto nosotros necesitamos de glucosa al día? ¿Cuánto es lo normal que tenemos que tener? Cuando hacemos 70 a 100, 60 mínimo ya, 70 a 100 es lo normal que debemos de mantener de glicemia cuando estamos en periodos de ayuno, ¿sí? Ahora, si ya consumimos algún alimento, ¿hasta cuánto la glicemia es adecuada? ¿Cuánto dieron en bioquímica? 200. Hasta 200. ¿Sí? Posterior a una comida, nosotros podemos tener glicemia hasta 200 miligramos por decilitro y de esa manera estamos todavía dentro del rango normal. Porque ustedes recuerden que nosotros tenemos dos franjas. Una que es en ayunas, glicemia en ayunas y glicemia postprandial, ¿sí? Después de comer. La glicemia en ayunas, lo ideal es menor a 100. 126 para arriba ya consideramos diabetes. Y la glicemia postprandial es hasta 200. Mayor a 200 también ya se empieza a pensar en una probable diabetes. Obvio que eso depende otra vez del estilo de vida del paciente, de su hemoglobina glicada, ¿sí? Para ver el tiempo, porque ¿qué va a pasar? Primero hay una resistencia a la insulina y después una diabetes como tal. Entonces todo depende de la cantidad y del seguimiento. ¿Cuántos meses podemos hacer? En un seguimiento de 3 meses ya podemos concluir si el paciente tiene o no tiene diabetes. Como máximo, 3 meses como máximo, ¿verdad? Se puede hacer antes si ya es muy evidente, pero en 3 meses ya puede salir completamente el diagnóstico. Obviamente, si tu paciente tiene 500 de glicemia y no tiene ningún antecedente de que está tomando corticoides o que está en algún proceso traumático, algún traumatismo reciente, bueno, es evidente, no hay mucho que dudar, ¿verdad? Pero estamos hablando en estos pacientes que tienen 200, 250, que está ahí en un límite que no es muy alto, pero que ya hay una sospecha importante, ¿sí? Bueno, ahora, si la glicemia, si nuestro normal es de 70, sería lo ideal, 70, 90, hay literaturas que todavía considera 60 un límite fisiológico todavía, pero menor a 60 ya es una hipoglicemia, ¿sí? Entonces dice, el descenso de la glicemia en el ayuno con cifras menores de 50, 60 miligramos por ml, o sea, por cada 100 ml o por decilitro. ¿Qué va a hacer? Este descenso de la glicemia aumenta la cantidad de glucagón que libera las células alfa de los islotes de Langerhans. ¿Para qué? Para que el glucagón entonces pueda ejercer su función de liberación de glucosa desde el hígado por sobre todo.
también puede ser desde el músculo, ¿verdad? Solamente que cuando liberamos glucosa desde el músculo perdemos fuerza. Entonces, por eso lo principal es quitar del hígado, que es nuestra mayor reserva de glucógeno que tenemos, ¿sí? ¿Hasta dónde va a ser esto? Hasta que haya valores adecuados de glicemia en plasma. Dice, los aminoácidos elevados en sangre después de una comida abundante en proteínas también aumenta la producción de glucagón. ¿Para qué? Para que el glucagón capte más aminoácidos para transformarlo en glucosa, ¿sí? Entonces, dice, el ejercicio también se ha comprobado que incrementa la producción de glucagón. ¿Por qué el ejercicio va a aumentar la liberación de glucagón? Porque necesitamos más energía, ¿sí? Durante una actividad física intensa, necesitamos mayor liberación de energía. Y recuerden que la energía, por más que al final prácticamente todo es energía de la glucosa, la energía bruta, la energía neta de la glucosa es muy corta. Necesitamos otras fuentes que se conviertan en glucosa para seguir dando energía a las diferentes partes del cuerpo, especialmente a nuestros músculos. ¿Sí? Ok. ¿Quién era la somatostatina? Hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. ¿Sí? La hormona de crecimiento tiene una relación súper importante con lo que es la insulina. Son antagonistas. ¿Por qué? ¿Qué hacía la hormona de crecimiento? Aumentaba la producción de proteínas desde la fuente que eran grasas, la energía utiliza las grasas y conserva carbohidratos. ¿Sí? Entonces, la hormona de crecimiento es no análoga, es contraria a lo que es la insulina. Mientras la insulina lo que hace es guardar la glucosa, la hormona de crecimiento también un poco, pero que utiliza como fuente energética grasa. ¿Sí? Entonces, eso vamos a tener en cuenta. Entonces, si la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, ¿qué relación va a tener tanto con la insulina como con el glucagón? La somatostatina, producida en las células delta de los islotes de Langerhans, va a producir ¿qué? Aumento de prácticamente todos los macronutrientes. ¿Sí? Aumento de todas nuestras materias primas como macronutrientes. Acá la glicemia, los aminoácidos, los ácidos grasos. ¿Para qué? Para que junto con las enzimas gastrointestinales se puedan utilizar como sustrato energético. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer en este caso? Tanto el glucagón como la insulina lo que quiere mantener regulado es la concentración de estos macronutrientes durante el periodo de consumo y durante el periodo de ayuno. ¿Sí? Entonces, todo lo que nosotros comemos aumenta los macronutrientes para que junto con las enzimas y hormonas gastrointestinales se pueda entonces mantener adecuada esta cantidad de macronutrientes en sangre. Pero, ¿qué es lo que va a hacer la somatostatina? La somatostatina sabemos que es una hormona inhibidora, ¿sí? Entonces, esta hormona inhibidora va a actuar directamente sobre el propio páncreas. Vamos a ver. Ya les preparé un poquito de insulina la vez pasada. Después ya les voy a pasar el material bien completito. Acá tenemos las células, todo esto los islotes de Langerhans, las células alfa, beta y delta. Estas células delta inhibe la producción de prácticamente todas las hormonas producidas por el páncreas, o al menos las dos principales, tanto del glucagón como de la insulina, ¿sí? Autorregula en el propio páncreas.
¿sí? Tiene una autorregulación en el propio páncreas. ¿Recuerdan qué hacía la somatostatina en el sistema digestivo? ¿Quién era que dio somatostatinas? En el sistema digestivo. Disminuye, ¿sí? ¿Para qué? Acá dice la somatostatina reduce la motilidad del estómago, el duodeno y la vesícula biliar. Recuerden que la somatostatina es inhibitoria, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué se disminuye? Para que no haya un exceso en la absorción. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros consumimos muchísimos alimentos, prácticamente todo aumenta y hay picos de insulina. Y cuando estamos en periodos de ayuno, todo disminuye, entonces ahí tiene que actuar el glucagón. Y es como que la somatostatina, además de la propia regulación por retroalimentación negativa, la somatostatina trabaja sobre el propio páncreas para regularle a estas dos hormonas que se liberan en el consumo o en el ayuno. En el consumo la insulina, en el ayuno el glucagón. Entonces la somatostatina desde adentro ya regula eso. Además que evita que haya una mayor absorción a nivel intestinal, especialmente para evitar estos picos de insulina, que es lo que es peligroso. ¿Sí? Hay alimentos que hacen estos picos de insulina. No es lo mismo comer un pollo con una batata dulce que comerme un combo de McDonald's. O sea, es muy diferente. Uno evidentemente va a dar mayor pico glucémico. E inclusive, no sé si en nutrición llegaron a ver la tabla de alimentos, que hay alimentos que liberan cierta cantidad de insulina y alimentos que más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se recomienda comer más una batata dulce que una batata normal. Por el índice glicémico, y el aumento del índice glicémico genera mayor picos de insulina. Porque es preferible comer una fruta y no un jugo de frutas, si es el mismo origen, por la cantidad de azúcar que tiene, por la liberación de insulina que va a haber. Entonces, es por eso que la somatostatina como intenta regular a esas hormonas de manera que haya un mejor control. Este creo que ya lo vimos. Este es un resumen nada más. Bueno, acá creo que ya vienen los resúmenes. Déjenme ver un poquitito. Bueno, acá ya viene la parte de los esquemas con resúmenes. Acá. Vamos a ver. Dice, la insulina es una hormona asociada a la abundancia energética. Mientras mayor cantidad de glucosa haya, mayor insulina va a haber. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace la insulina? Es la que guarda la energía para que después pueda ser almacenada y posteriormente utilizada por el glucagón. La insulina tiene acciones lentas y tiene acciones rápidas. Entre ellas hay uno de aproximadamente unos minutos a horas. Esta reacción rápida es en cuestión de minutos. ¿Qué es lo más importante para la insulina? Esto, captación de glucosa. ¿Sí? Captación de glucosa y de aminoácidos por sobre todo. Que también quiero que tengan en cuenta que capta o reabsorbe mucho potasio. ¿Por qué reabsorbe mucho potasio? Acá. Esta es la célula beta de los islotes de Langerhans. ¿Qué pasa?
Cuando hay un aumento de glucosa en la sangre, las células beta de los islotes de Langerhans generan un transportador de glucosa. En este caso, el transportador de glucosa que está en el páncreas se llama GLUT2. ¿Qué hace este transportador de glucosa? Capta la glucosa y a través de una enzima, la fosforila. Y se convierte entonces en glucosa 6-fosfato, que es la forma en la que puede quedar dentro de las células. Por un proceso de oxidación, la glucosa 6-fosfato está relacionada con un canal de potasio dependiente de ATP. Entonces, el cargarle a este canal de potasio de ATP hace que este canal de potasio se cierre. Entonces, si se cierra el canal de potasio, el potasio no va a poder salir. Entonces, aumenta la cantidad, aún más, la cantidad de potasio que hay dentro del páncreas, en este caso dentro de las células beta. Si aumenta la cantidad de potasio, hay un canal de calcio dependiente de voltaje que el aumento de potasio dentro de las células beta genera la apertura del canal de calcio. Entonces yo ahora estoy teniendo calcio ingresando al páncreas y potasio reteniéndose dentro del páncreas. Entonces tengo dos cationes que despolarizan la célula beta y de esa manera liberan la insulina en el torrente sanguíneo. La insulina, recuerden, es una hormona proteica, no necesita de proteína transportadora para recorrer la sangre, ¿sí? Por eso dura muy poco tiempo, porque las proteínas, mejor dicho, las hormonas que están unidas a proteínas plasmáticas tienen mayor sobrevida. En este caso no es el caso de la insulina, porque ella está libre en sangre, ¿sí? Entonces, por eso dice acá, una de sus funciones más rápidas es esto, el incremento en la captación de glucosa, aminoácidos para formar proteínas y del potasio, ¿sí? De forma intermedia, síntesis de proteínas y ya a largo plazo aumenta la transcripción. Todo esto para formar más proteínas, ¿sí? Acá lo que nosotros tenemos que tratar de formar es más proteínas. Ese es lo ideal. Después, a diferencia del glucagón, recuerden que el glucagón sí actúa sobre la AMP cíclico. El glucagón sí estimula la formación de AMP cíclico, pero la insulina no. Recuerden el receptor de insulina. Acá. El receptor de insulina tiene estas tirosinas sinasas, ¿sí? Cuando la insulina se une a su receptor en su parte alfa, esta parte alfa actúa sobre las porciones beta y las porciones beta están unidas a una tirosina sinasa y estas tirosinas sinasas son las que van a hacer la cascada de fosforilación, ¿sí? O las cascadas enzimáticas, ¿sí? Una de las funciones de la tirosina sinasa es hacer que el GLUT4, el transportador de glucosa, se ponga disponible en la membrana plasmática. Esto puede ser de la célula del músculo, del hígado, ¿sí? O de cualquier otro tejido donde la insulina va a actuar. Entonces, una de las funciones de la insulina es hacer que el transportador de glucosa, el GLUT4, se disponibilice en la membrana y ahí recién va a entrar glucosa para hacer todo esto, síntesis de grasas, proteínas, glucógeno, más transcripción, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Sin insulina no hay transportador disponible, excepto en el encéfalo, excepto en el cerebro, ¿sí? Ahí sí no necesita de insulina.
este es el resumen nomás. Sí. Sí, hay algunos transportadores. La verdad que hay hasta GLUT 6 o GLUT 8, no me acuerdo bien. Pero los más conocidos son el 4 y el 2. El 2 porque está en el páncreas y el 4 porque está principalmente en el músculo, en el hígado y también un poquito en el tejido adiposo, que son los más conocidos. Pero hay unos 6 o 8 tipos de GLUT. Pero las funciones son las mismas. Todas es transportar glucosa, varía nomás la ubicación. El que más depende de insulina. El que más depende. El que más depende. Después, este creo que ya hablamos. Chicos, ¿ustedes estudiaron el ciclo de Cori? Ciclo de Cori. Es que por el, no, por los ácidos grasos. Esto es lo que es el acetil-CoA, el manolil-CoA. Ahí yo salté esa parte calculando que dieron en bioquímica. Bueno. Bueno, les voy a agregar entonces ese. En el libro no está como ciclo de Cori como tal, pero ese es su nombre conocido. Entonces voy a ponerle entre paréntesis el paso a paso para como una información nada más de la formación de glucosa. Esto es lo que quiero que tengan en cuenta. Fíjense, dice, la insulina posee poco efecto sobre la captación de glucosa y uso por el cerebro. O sea, la insulina no es que no actúa, actúa poco a nivel encefálico para la captación de glucosa. Pero si los niveles de glucosa son excesivamente bajos, primero la insulina va a actuar poco, pero ¿qué es lo que hace la insulina? La insulina hace captar la glucosa dentro de los tejidos. A nivel encefálico, sí, hay muy poca insulina, menor aún va a ser la captación de glucosa en el sistema, o sea, en el cerebro. ¿Y cuál es el riesgo? Que haya un shock hipoglucémico. ¿Qué tiene el shock hipoglucémico? El paciente es una complicación aguda de la diabetes, porque el paciente va a empezar a tener mareos, sudoración, malestar general, pérdida de la conciencia y puede llegar al coma. Porque recuerden que nosotros necesitamos, nuestro cerebro necesita agua. ¿Por dónde viene el agua? Por el torrente sanguíneo. Por el torrente sanguíneo también viene el oxígeno y la glucosa. Esos son los principales componentes que necesita sí o sí nuestro cerebro. Si el cerebro queda sin ninguno de estos, sin oxígeno, sin torrente sanguíneo, sin glucosa, colapsa. Colapsa y esto puede llegar hasta la muerte del paciente. ¿Sí? Eso hay que tener mucho en cuenta, especialmente en el momento de la medicación. Pacientes especialmente que ya utilizan insulina, sí, o esta insulina sintética, ¿sí? Que cuidar bastante la dosis, porque hay veces que se olvidan de la dosis, ¿sí? Que hay que tener muy en cuenta eso, hay que llevar súper el control. Si ya se puso ese día, no volver a ponerse en unas horas cercas, porque el riesgo es producir este shock hipoglucémico, ¿sí?
¿Alguna vez ustedes no escucharon? Ay, se me bajó el azúcar. Se me bajó el azúcar, ¿verdad? ¿Y cómo están? Dormiditos, decaídos. ¿Por qué? Por la falta de estímulo que está teniendo el sistema adrenérgico, ¿sí? Dependiente de la insulina. Después de todo esto ya es resumen. Es mucho más fácil. Pero es más fácil de corregir, pero es más peligroso. Es más peligroso una hipoglucemia que una hiperglicemia. Esto habla otra vez todo de la insulina. Sí, es todo resumen nomás de chicos. Acá, a esto es lo que quería llegar para terminar. Hoy en día existen como 5 tipos de diabetes. Los más conocidos, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿En quiénes tenemos diabetes tipo 1? Normalmente los diabetes tipo 1 antes se le conocía como infanto juvenil. ¿Qué quiere decir eso? Que se daba en prácticamente el niño ya nacía con esta alteración. ¿Cuál es la alteración? Pueden ser enfermedades infecciosas que atacan el páncreas o anticuerpos que ataquen el páncreas. Si ataca el páncreas, puede destruir todos los islotes o ciertas células de los islotes. Lo más conocido es cuando se destruyen las células beta. Si se destruyen las células beta, ¿qué va a pasar? No va a producir insulina. Si no hay insulina, no hay captación de glucosa desde la sangre hacia los tejidos. Entonces, ¿dónde queda la glucosa? En la sangre. ¿Sí? Ahí es por lo que se produce la hiperglicemia o la diabetes tipo 1. ¿Y ahí qué va a pasar? Como no hay glicemia captándose, ¿dónde se va a ir toda la glicemia? En la orina. Entonces, no hay glucosa para formar proteínas, no hay glucosa para formar ácidos grasos, porque no hay insulina, no se capta, se queda en la sangre y se elimina por la orina. Por eso los diabéticos tipo 1 son delgados, porque no tienen esa energía para formar proteínas, nuevos aminoácidos o tejido adiposo, ¿sí? Pero ¿qué pasa también? La glucosa es bastante grande y lleva consigo orina. Entonces, cuando la glucosa se filtra en el riñón, la glucosa arrastra orina. Entonces, el paciente, además de tener una glucosuria, tiene un aumento en el volumen urinario, lo cual va a generar menos plasma en el torrente sanguíneo y el paciente tiene hipotensión. Por el exceso de orina que elimina con glucosa, el paciente puede tener una hipotensión y puede llegar en casos graves a un shock hipovolémico por el exceso de pérdida de agua que hay en el cuerpo. Y el paciente, todos los pacientes diabéticos tienen esa hiperfagia. Hiperfagia, tiene mucha hambre. ¿Sí? Tiene las P, las 4P. ¿Conocen las 4P de la diabetes? Polifagia, tres es la que más se conoce. Polifagia, quiere comer mucho. Polidipsia, tiene mucha sed porque está perdiendo por orina. Y poliuria, orina mucho. Las 3P, 4 a veces, pero las más conocidas son 3. Come mucho, tiene mucha sed y orina mucho. ¿Cuál es la diferencia entre la diabetes tipo 1 y tipo 2?
que la diabetes tipo 1, como no hay insulina, no hay forma de captarlo, entonces no hay forma de crear. Entonces el paciente viene a ser bien delgadito, por más que coma mucho. Es magro. Sí, obviamente ya, pero en teoría es un paciente que debe utilizar insulina el resto de su vida. Pero ¿cuál es una de las complicaciones más graves que hace más fácil acidosis? Porque al hacer la recuperación se libera mucho tejido graso. ¿Sí? O sea, por eso le estaba preguntando si dieron ciclo de Cori, porque ahí explica un poquito este tema de la acidosis. ¿Sí? Vamos a ver un poquito. A ver, por acá les puse. Fíjense, en una de estas diapositivas les voy a agregar esa parte. Dice, la deficiencia de insulina, cuando hay una extrema falta de insulina, el cuerpo va a producir, o sea, mejor dicho, el hígado produce este ácido acetoacético. Entonces, a la falta de insulina, los hepatocitos producen ácido acetoacético. ¿Qué es lo que hace esto? Que haya un gran exceso de acetilcoenzima A para que haya formación de esto ácido acético. Entonces, el exceso de acetilcoenzima A proveniente de los ácidos grasos forman un ácido y este ácido se libera a la sangre. ¿Sí? Este ácido acetoacético pasa fácilmente los tejidos y lo que el acetilcoenzima A que se envolvió en ácido acetoacético para transportarse la sangre, cuando llega al tejido se produce una reversión. El ácido acetoacético vuelve a ser acetilcoenzima A y esta acetilcoenzima A es la utilizada en el ciclo de Krebs para generar la energía. Entonces estamos teniendo energía a partir de grasa. ¿Sí? A falta de insulina estamos teniendo energía a partir de grasa, no a partir de glucosa. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces cuando la insulina es bastante lo que falta, el hígado, al igual que el páncreas, se cansa. Se satura el hígado. Entonces, en vez de producirse ácido acético, también se produce otros ácidos, que es el beta-hidroxibutírico y la acetona. Tanto el ácido acetoacético como el ácido beta-hidroxibutírico y la acetona son considerados cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos, cuando pasan a la sangre y después a la orina, forman la cetosis y tienen esa, que es una de las complicaciones graves de la diabetes, y el paciente empieza a tener sabor metalizado en la boca y un olor, es un olor fétido. No, ¿usted alguna vez ya olieron? ¿Cómo que se puede comparar? Entonces, y era joven. ¿Cuántos años aproximadamente? Porque, ¿qué pasa? Estos son ácidos. Y todo un exceso de ácido en sangre va a causar una disfunción ácido-base. ¿Sí? Y una disfunción, después vamos a ver todo lo que es ácido-base. Pero un exceso de alteraciones, especialmente cuando es ácido, también lleva al coma y a la muerte del paciente. Una cetoacidosis diabética puede generar muerte del paciente. Entonces, esas son las complicaciones como que más graves a la falta de insulina, que se suele ver mayoritariamente en diabetes tipo 1 porque estos no tienen insulina
y a la larga en los diabéticos tipo 2. Porque ¿qué pasa con los diabéticos tipo 2? La gran mayoría es a causa de la alimentación. ¿Por qué? Porque nosotros como hacemos picos de insulina, altos picos de insulina a diario, el páncreas se va cansando. Y al principio hay una resistencia a la insulina y después, con el tiempo, al menos los que, más todavía los que tienen predisposición genética, donde ya hay familiares con diabetes, entonces pasan por este proceso de la... Compórtense. De la nada ahí te atacaron. De la nada. Y esto tienen que, imagínense, ¿ustedes ya vieron síndrome metabólico? ¿Qué tiene el síndrome metabólico? Obesidad, después, hipertensión, aumento de la glicemia y aterosclerosis. Recuerden que hay una relación muy importante entre la diabetes y la aterosclerosis. ¿Por qué? Porque la diabetes lo que hace es liberar grasa y se forman placas de ateromas, lo cual estos diabéticos tienen aún mayor riesgo de infartos. Infarto del miocardio, infarto de accidentes cerebrovasculares, infartos mesentéricos, cualquier tipo de alteración vascular por la degradación de la grasa que está pasando a usarse como energía. ¿Sí? Entonces, uno de los principales mecanismos que lleva a esta aterosclerosis y a este diabetismo es la obesidad. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Normalmente suele aparecer, antes se veía después de los 40, 50, pero hoy en día, dada nuestra alta alimentación rica en calorías, se ve en pacientes mucho más jóvenes, ¿sí? Entonces, lo primero con estos diabéticos tipo 1, pues bueno, es por una enfermedad previa. Aunque los diabéticos tipo 2 también, ¿verdad? La obesidad. Pero la obesidad puede ser tratada. Por eso estos medicamentos que son para bajar de peso también ayudan a los diabéticos, ¿sí? Porque al bajar los Oncepic, pero hay que tener cuidado para usarlo. Hay que tener mucho cuidado porque por querer bajar de peso me hago una hipoglicemia y entro en curva. Entonces, cuidadito lo que van a usar. Lo ideal siempre es que tengan su médico de cabecera que pueda hacerle todos los controles laboratoriales para empezar el tratamiento. Es muy bueno, pero también después tenemos los efectos rebotes. Hay que saber dosificar según el análisis del paciente y según el tiempo que va a utilizar. Pero es muy bueno. Es muy lindo. ¿Alguien ya conoció a alguien que usó? Pero ayuda. No, pero ayuda bastante. ¿Y qué tal? Por la degradación del tejido adiposo. ¿Y el humor? Es más peligroso en Paraguay, para eso está más caro. Y bueno, el final ya son resúmenes de los resúmenes nomás ya. Así que... en el receptor. Al principio pueden ser dos cosas. Puede ser problemas en el receptor o que la insulina que se libere
ya no tenga la funcionalidad necesaria como para actuar sobre su receptor. Hay insulina, pero no funciona de forma correcta. Se pueden ser de las dos formas. Pero es peligroso. Bueno, les prometí que hoy la clase iba a ser cortita para que puedan ir a estudiar. Bueno, con eso ya terminamos luego. Sí.